Episodio. Ya escuchamos una introducción al tema del fracking y vimos el lado feo, el lado malo, ¿verdad? Sí, Daniela, ya compartimos con todos ustedes la cara mala de esta moneda. Por eso hoy continuamos con la buena. Claro que esta técnica tiene sus peligros y afectaciones, especialmente sobre nuestro ecosistema, pero para ser justos debemos también enfrentar las múltiples ventajas y aspectos positivos que se le podría generar a nuestro país. Así es, compañeras. Lo que buscamos es un análisis imparcial, de manera que en nuestra conversación de hoy abordaremos los siguientes 4 puntos positivos del fracking. Primero, el equilibrio fiscal. Segundo, la generación del empleo y el PIB. Tercero, la estabilización de los precios. Cuarto, la estabilidad de la balanza comercial de la mano con la autosuficiencia energética. Así es, así que sin más, comencemos. En primer lugar, tenemos el equilibrio fiscal. Ya les dimos una breve explicación de la relación entre estos hidrocarburos y los ingresos de la nación. Así que ahora veamos puntualmente cómo nos beneficiamos del fracking. Por un lado, el fracking es una oportunidad clara para atraer la inversión extranjera directa en proyectos energéticos. La inversión extranjera directa es una fuente de ingresos desde el sector externo, ya que genera divisas, así como también dinamiza la economía colombiana. Esta dinamización se consigue no solo con el incremento de actividades productivas en este sector, sino que, como vamos a analizar más adelante, se presenta un efecto cadena con muchos otros sectores productivos y otras industrias. Respecto a la inversión extranjera, es importante resaltar que la generación de divisas, es decir, dólares que entran a Colombia, hace que se pueda mantener medianamente estable la tasa de cambio. Para que entendamos mejor, entre más inversión haya, derivada de proyectos de fracking y el sector de hidrocarburos como tal, más dólares entran al país y el peso colombiano mantiene su valor. El caso contrario es que si no hay suficientes dólares en nuestra economía, habrá un exceso de demanda por tal moneda, lo cual hará que el dólar se vuelva cada vez más caro y nuestro peso se devalúe. Este análisis es bastante simplificado, claro está, pero existe una fuerte relación entre la inversión extranjera y la devaluación. Además, en este punto recordemos que cuando baja el precio del petróleo, nos dan menos dólares por barril, es decir, entran menos dólares a Colombia y se nos devalúa el peso. Así que, en síntesis, promover la inversión externa puede amortiguar los impactos que tiene el precio del petróleo sobre nuestras divisas y el peso. Según el Banco de la República, en cuanto a la inversión extranjera directa, es el sector del petróleo uno de los pilares, una ficha clave para atraer el capital del exterior. Al estudiar el periodo del 2010 al 2017, el banco estimó que sin el sector petrolero, la entrada de inversión extranjera habría sido un 30% menor. Por otro lado, dicha inversión o en sí dichos proyectos contribuyen a los ingresos del gobierno mediante impuestos y regalías. Que las empresas nacionales o incluso internacionales lleven a cabo proyectos de extracción del orden del fracking haría que el gobierno central recibiera un mayor monto derivado de los impuestos a la renta sobre las empresas de hidrocarburos, también impuestos al valor agregado y por último un gran monto proveniente de transferencia de utilidades que genera la principal empresa del sector, que ya sabemos es Ecopetrol. En Colombia, el gobierno tiene participación en la principal empresa, por lo cual no solo recibe impuestos, sino que participa directamente de sus ganancias. Actualmente, el gobierno recibe de estas tres vías, pero cada vez menos por el agotamiento de la producción convencional y, en determinado punto, no va a haber forma de seguir explotando como se hace hasta ahora, con lo cual se terminaría este ingreso para la nación. Si Colombia autoriza el fracking, el aumento en recaudo fiscal nos ayudaría entonces a disminuir el déficit fiscal, teniendo mayores ingresos para solventar los gastos, gastos que van impulsados hacia arriba por cuenta del COVID, recordemos. Dichas tres fuentes se dirigen puntualmente al gobierno central, pero se tiene un cuarto mecanismo que iría dirigido a los entes descentralizados, nuestros departamentos y municipios. Estas son las regalías. Para que tengamos una idea en la cabeza, las regalías son proporcionales al volumen o valor de producción. Esto quiere decir que entre más se extrae, más recursos se deben transferir a los territorios. Si bien nuestro país tiene una triste historia circular de corrupción en donde los recursos a veces no se ven,
En los últimos años ha mejorado mucho el rigor y vigilancia sobre los presupuestos y proyectos de inversión municipales. De acuerdo a esto, los ingresos de las regalías ampliarían mucho la capacidad de acción e inversión para el desarrollo de nuestros pueblos. Además, recordemos que, en cuanto a regalías, tienen prioridad los municipios de donde se extrajo directamente el recurso y, si analizamos nuestra geografía, estas zonas suelen ser las más pobres del país. Una constante queja o causa de inconformidad social es que el gobierno central no les da suficiente dinero, pero en el fondo esto sucede muchas veces porque sencillamente no hay más fondos, no hay más recursos. Resaltamos, de igual manera, que el fracking no va a garantizar que los municipios van a llenar sus arcas con gigantes montos de regalías, claramente no, pero sí se podría expandir la base para el gasto e inversión, y el gobierno no estará tan apretado. Como mencionamos en nuestro primer episodio, según datos de la ANH, de los 7 billones y medio de regalías, el 82% proviene de los hidrocarburos, es decir, que la dependencia a gas y petróleo es enorme e irreemplazable. Así es, Mateo, y es de tener en cuenta que el marco legal colombiano establece que los dineros del Sistema General de Regalías deben emplearse para el desarrollo de programas enfocados en reducción de la pobreza y desigualdades, políticas de salud, educación, vivienda, transporte, ciencia, servicios públicos, tecnología e innovación. En conclusión, a medida que se agotan las reservas y continúa la tendencia decreciente en la producción por cuenta del no hallazgo de más yacimientos para una explotación convencional, se irá reduciendo la inversión pública en los municipios beneficiados de las regalías. Puede que el fracking no aumente los presupuestos departamentales, pero al menos evitará que estos se vayan reduciendo cada año más. Un informe interdisciplinario sobre el fracking, publicado por el Observatorio de Control Fiscal Ambiental, OCFA, de la Contraloría General de la República, expone lo siguiente, y lo cito textualmente. En un año de precios altos, como 2013, los ingresos provenientes del petróleo alcanzaron 22.7 billones, lo que fue equivalente al 90% del gasto en educación de ese año o el 75% del gasto en salud, o 2.4 veces el gasto en vivienda o 6.5 veces el gasto en inclusión social y reconciliación. En 2016, estas cifras se redujeron a 23% para educación, 20% salud y 2.2% vivienda, respectivamente, indicando la importancia de esta renta aún en periodos de condiciones desfavorables en el mercado petrolero. Es impresionante, Daniela. También encontramos que, según el mismo Ministerio de Hacienda, en la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2018, entre los años 2011 y 2013 tuvimos un periodo de bonanza del sector petrolero, que se dio porque el precio del petróleo estaba alto, de manera que se incrementaron los ingresos tanto del gobierno como por inversión y divisas. Así, específicamente, los ingresos por impuestos y utilidades de Ecopetrol fueron el 2,2% del PIB. Asimismo, la economía creció en promedio de un 4,7% anual. Estos porcentajes fueron más bajos antes del auge y después, con la crisis del 2016. Para ubicarnos un poco, en el 2018 y 2019 nuestra economía creció un 2,5 y 3,5 aproximadamente por ciento según el DANI. Creo que todos nuestros oyentes podrán recordar en este episodio, hasta el 2013 más o menos el peso se apreció, es decir, en palabras corrientes, el dólar estaba barato, lo cual nos ayudó mucho en cosas simples como el poder viajar al exterior más fácilmente. Luego, cuando cayó el precio del petróleo en el 2014 aproximadamente, el gobierno tuvo que acudir a la ley de financiamiento del 2014 y 2018 y a una reducción en la inversión pública, lo cual nos muestra cómo los hidrocarburos pueden transformar todo el sistema fiscal y cómo eso nos golpea de manera directa. Bueno, ustedes oyentes se preguntarán en este punto, sí, más allá de que se hace evidente la relación petróleo-ingresos, existiría una estimación concreta de cuánto le aportaría un proyecto de fracking a las finanzas. Pues bien, esto es algo difícil debido a que en el país no se ha llevado a cabo ningún proyecto como tal.
así que no es posible desarrollar una proyección exacta de los números que estos sumarían a la cuenta nacional. Sin embargo, Mateo, contamos con algunas investigaciones y proyecciones realizadas por Fedesarrollo, Ecopetrol y la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, que son las siguientes. La ACP muestra que sobre un proyecto con una cantidad de 800 a 1.400 perforaciones de pozos con una vida útil de 30 años, se podrían generar 10.000 millones de dólares en cuanto a impuestos, dividendos y regalías. Esto quiere decir más o menos 1.5 billones de pesos colombianos anuales. Imagínense, 1.5 billones por año y esto por 30 años. Por su parte, la estimación de Ecopetrol, la cual se realizó específicamente para la explotación en el Magdalena Medio, muestra que las regalías por año podrían ser de 3 billones de pesos. Obviamente es un escenario bastante optimista. Y finalmente, Fedesarrollo muestra que la nación recibiría un aproximado de entre 300 y 700 mil millones de pesos por año. Claramente aquí los números no alcanzan a ser billones, pero la cifra sigue siendo muy importante. Así es, Daniela. Ahora, pasando al segundo aspecto, tenemos la generación de empleo. Esto es una ficha clave para el crecimiento económico y dinamismo de nuestra economía, lo cual a su vez repercute directamente en el PIB. El mismo informe de la OCFA, del cual hablamos hace un rato, expone que el PIB del sector petrolero corresponde al 6% del PIB nacional, lo cual se traduce en que, sin la producción de este hidrocarburo, el escenario al cual nos dirigimos, si optamos por rechazar el fracking y no encontramos yacimientos, el país perdería aproximadamente 30.000 millones de pesos en PIB a partir de 2024. Adicionalmente, el documento refiere que el impacto es peor para los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Putumayo, en donde la actividad petrolera es el 50% del PIB departamental. Como primer efecto, las nuevas inversiones demandan más mano de obra y factores de producción. Se requieren muchos trabajadores de diferentes niveles de calificación para las tareas administrativas y operativas. Un solo proyecto. Como segundo efecto tenemos el eslabonamiento o encadenamiento, tanto hacia adelante como hacia atrás. En esta audiencia nos referimos a que muchísimos sectores económicos e industrias se verán permeadas por el crecimiento en actividades productivas en los hidrocarburos. En este sentido, la producción de hidrocarburos se incentiva los sectores que le proporcionan insumos y estos a su vez jalonan otros sectores. De manera similar, los sueldos devengados por los trabajadores del sector petrolero y de gas incrementan el bienestar y capacidad adquisitiva de muchos hogares, con lo cual se incentiva la demanda de bienes y servicios y se contribuye al crecimiento de la demanda de productos de consumo diario. Los estudios de Ecopetrol proyectan que la gestión de extracción por fracking en el Magdalena Medio aportaría más o menos 34.300 millones de dólares al PIB, aproximadamente un 10% del PIB de 2017, y 35.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos al año durante 30 años. Esta es una proyección de escenario muy optimista, pero nos sirve para hacernos una idea. Sí, Daniela. Por su parte, la ACP sostiene que un proyecto de fracking podría llegar a generar 5.000 empleos en las zonas productoras y que por cada empleo directo se apalancarían entre 2.5 a 3 empleos indirectos e inducidos. Esta misma institución manifiesta que los yacimientos no convencionales lograrían 19.000 nuevos empleos directos estables, que sumados a los indirectos e inducidos, totalizarían 68.000 nuevos empleos durante 25 años. El desarrollo de proyectos extractivos incentiva sustancialmente actividades o sectores asociados a maquinarias, repuestos, mantenimiento, cemento y otras materias primas. Y tanto el desarrollo de los proyectos como los ingresos recibidos por los empleados se convierten en nuevas oportunidades para el sector vivienda, transporte, alimentación y comercio en los pueblos menos favorecidos del país, es decir, donde se encuentran los hidrocarburos.
La industria petrolera siempre se han puesto sobre la mesa. Los recursos son inmensos, pero desafortunadamente es el tema que flaquea es el uso que se le da a esos recursos, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran visitar y conocer un poco las cifras reales de lo que ha dejado la industria, pero pues de ahí hay que partir. Entonces uno no puede partir a dar respuestas a preguntas sin conocer los antecedentes. Entonces, si uno se para en las inversiones que se han hecho, pues eso sí ya es el uso del capital el que se le ha dado en educación, en salud, en desarrollo, para que eso es el desarrollo para las comunidades permanentes. Uno lo puede ver en la industria actual, Mateo, porque pues llevamos 100 años y todavía se sigue generando empleo. Entonces es algo continuo. Creo que la extracción de petróleo es algo que se da a largo plazo. Los yacimientos no son de corto, no es una industria de corto plazo. Entonces eso es algo muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Entonces la generación de empleo es masiva. Finalmente, en este punto se hace muy relevante sopesar la presión que tiene la coyuntura del COVID-19, de manera que el jalonamiento que los proyectos de extracción no convencional pueden generar sobre diversos sectores productivos a manera de externalidades positivas podría ser un rescate y vía de recuperación económica. Así es, Juanita. Muy bien, querida audiencia. Ahora, para poder explicarles cómo nos afecta a nosotros, los hogares, de manera más directa, les explicaremos un poco cómo se ve reflejado el fracking en nuestros precios. Pues siempre, digamos, hemos estado inmersos digamos, en una relación reservas-producción no superior a 10 años. Sí, ha sido muy raro que estemos por encima tanto en petróleo como en gas. Lo que de pronto en petróleo, en mi concepto, es menos preocupante porque pues el país tiene, digamos, desde el punto de vista volumétrico, tiene cómo satisfacer su demanda durante algunos años más, porque tiene todavía en pleno desarrollo los campos de crudo pesado especialmente, que son los campos que hoy en día proveen la mayor parte de la producción del país. Estamos hablando de los tres grandes, que son Chichimene, Castilla y Rubiales. Sin embargo, dentro del marco de que son crudos pesados, pues hoy en términos de sostenibilidad sí juegan un papel, empiezan a jugar un papel importante porque dentro, digamos, de la huella de los crudos pesados, pues en países, digamos, como Canadá, pues ya empieza a haber, digamos, un cambio, una transición dentro de los mismos hidrocarburos. Entonces, digamos que se prende esa alarma, digamos, en un término de mediano plazo que podríamos llegar a tener. Pero volumétrico, pues no sería tan preocupante, eh, pero desde el punto de vista de gas sí, porque desde el punto de vista de gas sí he sido testigo que efectivamente la producción de gas viene disminuyendo bastante rápido, eh, precisamente por la disminución ya del potencial. Pues Chevron, por ejemplo, ya digamos que entregó sus activos y pues ya entran a ser operados por Jocol. Estamos hablando de Chuchupa y Ballenas, que son los campos que han provisto de gas al interior del país. Entró Cusiana y Cupiagua, pero digamos que seguramente, así como pasó con crudo, pues serán unos campos que en algún momento tendrán su agotamiento. Entonces sí es importante, y más que todo si la infraestructura del país se vuelca o gira hacia el consumo de gas en cuanto a la generación de energía. Entonces creo que ahí sí hay una necesidad muy importante. Entonces digamos que ahí sí hay una situación que puede llegar a ser un poco preocupante, porque pues para nadie es un secreto que comprar gas por fuera del país pues va a tener un costo en algún porcentaje por encima del gas que pudiera darse en el país. En anteriores capítulos habíamos mencionado que en el escenario en que no hubiese fracking en nuestro país y tuviésemos que importar algunos energéticos como gas natural, los precios aumentarían en aproximadamente un 26 y 62% entre ese rango del costo del servicio para un usuario residencial de los estratos 3 y 4, cualquiera de nosotros. Además, el costo de la energía eléctrica también podría incrementarse un 2,8% promedio anual. Así es, Daniel. Para recordarles, en nuestro país
Según un estudio de proyección de la UCME, de por sí el precio del gas ha aumentado significativamente con un crecimiento del 6,82% en septiembre del 2019. Esto, en parte, es debido a tres factores. El primero, como ya mencionábamos, nos encontramos importando de este energético, lo cual supone mayores costos que terminan perjudicando al consumidor. En segundo lugar, este aumento de precios es debido a un aumento en la demanda para el gasto de gas natural por parte de los hogares que aumentó en un 1,02%. Por último, un aspecto más macroeconómico es la tasa cambiaria y la devaluación de nuestro peso. Es cierto, y asimismo sucede con el petróleo. Recuerden que bajo el mismo escenario de poca oferta, la cual supone muchos costos y mucha demanda, los precios aumentan. No solo eso, sino que recordemos que también si usted es una persona que trabaja en la cadena productiva de las técnicas convencionales y el país se ve obligado a importar, fácilmente usted podría llegar a perder su empleo. Entonces, queridos oyentes, ustedes se preguntarán, tal vez con preocupación, ¿el fracking podría aliviar alguna de estas consecuencias fatales? La respuesta es sí. Esta técnica podría llegar a tener beneficios para los consumidores en términos de precios de los productos y energía. Asimismo, habría una eficiencia, pues tendríamos autoabastecimiento. Hablemos un poco sobre esto, Daniela. Muy bien. Para iniciar, según un estudio de proyecciones de la UCME, el implementar el fracking nos situaría en un escenario alto de oferta. De hecho, en países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde el fracking es una práctica común, la producción diaria son aproximadamente 700.000 barriles. Exactamente. Es decir, hay mucha oferta, tanto local como mundial, ya que aquella producción que no sea consumida dentro del territorio representa una oportunidad de venta internacional. Esto también hace que, al haber tanta producción, haya una disminución en los precios de combustibles para los consumidores. Ahora, debemos creer que, porque hay un bajo precio, debe incentivarse al consumo excesivo y perjudicial. Por ejemplo, un caso que permite ver los beneficios de un exceso de oferta, más allá del consumo, es el caso de una empresa de carga muy importante de Estados Unidos, que tras observar el aumento de energéticos disponibles en la economía local, decidió cambiar su flota a gas natural con el fin de ser más amigable con el medio ambiente. Así es, Mateo. Es un caso muy interesante que nos permite ver que un mayor consumo no se traduce en algo negativo. De hecho, cuando se introduce el fracking, no solo se ve beneficiadas las empresas grandes, sino que los hogares también. No obstante, Mateo y Daniela, hay que tener en cuenta que debido a la pandemia, la demanda por energéticos como el gas natural o incluso el combustible ha disminuido. Es verdad, pero alejándonos un poco de esta crisis mundial, podemos decir que con el fracking y la demanda antes del coronavirus, el mercado energético sería eficiente, pues las cantidades demandadas estarían disponibles y alineadas con las cantidades ofertadas. Por ende, el precio al consumidor final sería un precio razonable. Sí, además, se espera que, como años pasados, la demanda por energéticos como el gas natural en el 2023 tenga un incremento del 17%. De hecho, algunas proyecciones presentadas por Ecopetrol perciben que el uso del gas natural aumentaría en un 50%. Es entonces necesario que para que haya un precio eficiente se aumente la oferta a través de técnicas no convencionales como el fracking, pues ya hemos visto que las reservas en nuestro país no son suficientes para satisfacer a todos los consumidores, bien sea los hogares como nosotros o industrias y sectores esenciales en nuestra economía. Exactamente. Y es que de recordarles que eso es un beneficio de la autosuficiencia energética, ofrecer precios eficientes a los consumidores finales de los distintos energéticos. Sí, Mateo. Y ahora que mencionas eso de la autosuficiencia energética, recordémosles a nuestros oyentes que es la manera en que se gestionan los recursos propios, es decir, la producción de energéticos en nuestro territorio con el fin de que esté garantizado el suministro a todos los colombianos. Como ya mencionamos, la incorporación de técnicas no convencionales, como lo es el fracking por definición, permitiría que el mercado energético en el país fuera eficiente.
eficiente en cuanto a que las personas que demandan energéticos podrían obtener estas cantidades sin suponer unos costos mayores. Y igualmente, eficiente en términos de precios, es decir, un precio razonable que le permita al demandante del energético, bien sea petróleo o gas natural, sea consumido. Esto significa que las personas con menores ingresos no sufrirían tanto para tener sus servicios básicos. Esto es a nivel muy pequeño, es decir, a nivel de los consumidores. Sin embargo, recordemos que la autosuficiencia energética tiene muchas consecuencias y beneficios en nuestra economía global. Es por esto que diferentes entidades como la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, y la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, se han empeñado en defender la implementación de proyectos con técnicas no convencionales. Así es, Daniela. Estas entidades, que son en realidad las agremiaciones de todas las empresas privadas que trabajan en la producción de hidrocarburos, comentan que el fracking nos permitiría conseguir autosuficiencia energética, puesto que, según los gremios, las reservas de gas podrían extenderse a 30 años, mientras que las de petróleo podrían triplicarse y tener entre 8 y 22 años adicionales de reservas. Estas reservas las alcanzaríamos mediante la explotación potencial de ciertas regiones como Cesar Rancherías y el Magdalena Medio, zonas en las cuales se ha podido llegar a producir entre 4.000 y 7.000 millones de barriles. Imagínense, muchos más barriles de petróleo de los que actualmente se encuentran disponibles, 2.000 millones, los cuales suponen una cifra que da un poco más de 6 años para el país. Eso con el petróleo. Ahora, con el gas, actualmente nuestras reservas llegan a 4 TCF. Sin embargo, si se implementara el fracking de Cesar Rancherías, se podría obtener alrededor de 10 TF y en el Magdalena Medio 28 TCF, lo cual equivaldría a 70 años de gas. Eso es muchísimo. Hay que tener presente también que el potencial de estas regiones solo puede ser utilizado y aprovechado mediante el fracking. Tal vez ustedes escuchen hablar sobre el término seguridad energética. Y es esto mismo que les acabamos de comentar, es la capacidad de poder asegurarles a los colombianos, a nosotros, el acceso a energéticos, bien sea primarios o secundarios. Así entonces, Colombia podría suplir su propia demanda sin ninguna necesidad de acudir al mercado internacional para compras, solo para ventas, lo cual supone muchos beneficios económicos. Precisamente, Daniela, un beneficio muy importante es la estabilización de nuestra balanza comercial, la cual hace referencia a las exportaciones menos las importaciones que realiza Colombia. Es importante que la balanza comercial sea positiva, pues nos da a entender que el país están ingresando más recursos, los cuales pueden ser invertidos con el fin de obtener mejor desarrollo social y económico, y que estos ingresos se deberían de las ventas al mercado internacional. Para que nos hagamos una idea, según un estudio de Campetrol, con la incorporación de 100.000 barriles de aceite producidos diariamente, adicionales a la producción, obtenidos a partir de técnicas no convencionales, claramente, el déficit en la balanza comercial se reduce a 1,2% del PIB en el 2023 y a 2,4% en el 2029. Ahora, lo que Juanita nos está diciendo es solo un escenario en donde la oferta no aumenta drásticamente, pero en un escenario en donde produzcamos 500 adicionales de estos barriles, se alcanzaría un superávit en la balanza comercial de 1,9% del PIB en 2021. Es decir, que con la incorporación del fracking, nuestro país pasaría a importar menos y exportar más, lo cual representa una gran oportunidad económica muy provechosa. De hecho, un beneficio muy importante sería que a medida que ocurran más exportaciones, habría más entrada de divisas, lo cual, como ya les dijimos, estabiliza nuestra moneda. Por ejemplo, como mencionaba Daniela, en el caso en que 100.000 barriles de crudo producidos diariamente adicionales fueran incorporados en la producción, la tasa representativa del mercado, es decir, el número de pesos colombianos que ustedes pagan por un dólar, se ubicaría en 3.037 pesos promedio anuales en el 2029,
Como ya habíamos mencionado, habría entonces una disminución en esta tasa. Muy bien, querida audiencia, para resumir, con la implementación del fracking en zonas como el César y el Magdalena Medio, tendríamos más producción de hidrocarburos como el gas natural y el petróleo, y por ende, más oferta. Esto recordemos que es muy beneficioso, pues en el caso del gas natural, se prevén crecimientos en la demanda. No solo se podría satisfacer de manera autónoma el consumo local, sino que además podríamos exportar más cantidades al mercado internacional con el fin de estabilizar nuestra balanza comercial. Y haciendo una regla del dedo gordo, si hemos vivido tantos años con los recursos convencionales que salieron de la roca generadora y que acorde a los estudios que se han hecho, una roca generadora expulsa cerca del 40%, entonces si nosotros podemos aprovechar ese restante que hay en la roca generadora, pues seguramente van a ser muchísimos años. Yo le doy un dato, Mateo, que pregunté precisamente a un experto en los Estados Unidos con lo del Permian, porque pues a mí me impresionó los volúmenes de producción del Permian que pueden llegar a ser de valores entre 4 y 8 millones de barriles por día, solamente una cuenca de Estados Unidos que es la Permian. Y yo le preguntaba eso mismo a un especialista de muchos años de experiencia ya, que yo le preguntaba, bueno, y esto digamos, ¿para cuántos años podría llegar a tener un proyecto de estos en su alta producción? Y el señor me dijo que podían superar fácilmente los 30 o 40 años a tasas altas, digamos, a una curva de producción muy alta, eh, porque el potencial es bastante alto. Entonces, digamos que en el caso colombiano, si uno habla que hemos vivido tanto tiempo de nuestros recursos convencionales, en el Magdalena Medio solamente como por mencionar, eh, digamos, hemos vivido tantos años, pues yo creo que eso mismo se podría reflejar con los no convencionales, pero son etapas que se van dando poco a poco, no todos los cuerpos de roca generadoras van a ser fracturables. Van a haber muchas limitaciones técnicas, tanto por superficie como por subsuelo. Entonces, pero yo creería que en términos de 10 años, muy similar a lo que pasó en Argentina, podríamos tener en superficie una producción de 100.000 barriles que pudiera estar siendo la misma que hoy tenemos en el Valle Medio del Magdalena. Entonces, digamos que hay una muy buena expectativa en cuanto a eso. Pero obviamente hay que empezar, ¿no? Hay que tener algo muy presente, Mateo, y ustedes tienen que tenerlo, y es que los yacimientos no convencionales no se desarrollan de un día para otro, digamos, no se entra a la etapa de desarrollo. Hay que surgir unas etapas, hay una metodología donde tú empiezas con la prueba de concepto o lo que llamamos el piloto, luego hay que hacer unos pilotos adicionales en la misma área, digamos, nosotros los denominamos los appraisal, que es un término muy conocido en exploración, para empezar a encontrar tus límites y definir las áreas que tú has visto, teóricamente definirlas realmente cuáles son las áreas. Entonces eso conlleva un tiempo y luego sigue otra etapa que es la delimitación y al final llegas a una etapa de desarrollo y eso puede consumir varios años. Tanto así que en el Permian llevan más o menos desde 2007 empezó como la actividad fuerte en el Permian y hoy todavía hay áreas entrando, pasando de etapas de appraisal a la delimitación. Estamos hablando de 2007 a hoy, 13 años. Entonces, para llegar a un desarrollo podríamos estar hablando de unos 10 a 15 años. Entonces, no es tan rápido como de pronto mucha gente lo considera que podría llegar a ser. Entonces, audiencia, el aumento de las reservas nos permite conseguir esa autosuficiencia energética que termina por impactar positivamente la balanza comercial y la competitividad de nuestro país en términos internacionales. No solo nos vuelve más competitivos, sino que, como ya mencionamos, ese aumento de entrada de recursos genera incentivos a mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras. En resumen, ya vimos tanto las consecuencias negativas como las positivas respecto a una posible implementación del fracking. Es importante que a la hora de discutir acerca de esta técnica se tengan argumentos sólidos que realmente soporten esa opinión, con el fin de no generar un debate sin rumbo o sin objetivo alguno.
Esperamos que este capítulo haya despejado algunas dudas y aterrizado otras ideas que les permitan tomar posiciones claras. Así es, Mateo. Entonces, recordemos, por el lado negativo tenemos lo ambiental y por el positivo hoy les dimos una introducción y una pequeña explicación acerca de cuántos años más incluso nos podrían ayudar estas reservas. No se pierdan el episodio final para cerrar esta serie y concluir sobre la realidad de los yacimientos no convencionales en el país y si deberíamos autorizarlos.